Hola, bienvenidos al módulo de metodologías ágiles. Mi nombre es Paola Simonetti y aquí pueden ver mis datos por si luego quieren contactarme. Vamos, como les decía, es el módulo de metodologías ágiles, pero vamos a hablar antes que nada del contexto actual de las empresas. ¿Por qué? Porque mucha gente pregunta por qué se han puesto de moda las metodologías ágiles y esto tiene que ver con el surgimiento de esta necesidad de armar una estrategia de transformación digital. Esta transformación digital no es solo para una parte de la empresa, sino que esta estrategia va a ser armada cross a toda la empresa, digamos, va de punta a punta de la empresa. ¿Qué significa esto? Que en realidad va a haber una estrategia que integre nuevas tecnologías, pero con un objetivo que es optimizar procesos, mejorar competitividad y ofrecer un valor añadido a los clientes. Dado esto, muchas empresas entraron en crisis y una de las soluciones que están encontrando es aplicar las metodologías ágiles. Y vamos a entender por qué. La metodología ágil es una cultura que nos permite ser más creativos y más flexibles. Y hablamos de cultura porque lo primero que tenemos que entender es que esta cultura está centrada en las personas. Cuando hablamos de las personas, hablamos del cliente externo, del cliente interno, que puede ser otra área, podemos hablar de nuestros propios empleados, podemos hablar de nuestros proveedores, podemos hablar de la comunidad a la que nos estamos dirigiendo. El tema es entender quién es esa comunidad a la que me estoy dirigiendo, a la que yo le quiero cambiar esa experiencia cuando interactúa con mi producto o servicio, no importa cuál sea ese. Entonces, centrado en las personas, y por eso hablamos de cultura, hablamos de un modelo de negocio centrado en las personas, con lo cual involucra una transformación cultural. Entonces, ¿cómo surge esto? Antes, cuando uno pensaba en un producto, desarrollaba un producto desde el escritorio, obviamente con todo el conocimiento y sabiendo o buscando los mejores elementos para ese producto que conforme a ese público objetivo que teníamos muy bien analizado. ¿Qué sucede ahora? Actualmente nosotros lo que buscamos es entender ese producto o servicio, cómo está siendo utilizado por esas personas o cómo sería utilizado, porque cuando hablamos, por ejemplo, de Design Thinking, estamos hablando de la primera parte de Agile, que es cuando uno tiene una idea o tiene un problema y busca un prototipo de solución. Entonces, para poder armar ese prototipo de solución, que ya vamos a ver de qué se trata, lo que vamos a hacer es meternos en el contexto en el que nuestro cliente, le hace empleado, cliente interno, cliente externo, comunidad, etcétera, está usando o usaría ese producto o servicio. ¿Por qué? Porque le estoy generando una experiencia y esa experiencia que él vive es un estándar. Y si no, pónganse ustedes como usuarios cuando interactúan con una empresa a la cual le contratan un producto o servicio. Por ejemplo, sacando un billete de avión, sacando un billete o sacando un pasaje de micro o simplemente siendo clientes de Telecom, Telefónica, de cualquier empresa que nos dé servicios que tenemos en nuestros hogares. Entonces, cuando hablamos de centrado en las personas, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de que necesitamos, como decíamos, tener un modelo de persona que tenemos que definir, tenemos que saber a quién le vamos a mejorar la experiencia, como dijimos antes. Entonces, ¿con qué lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer con un equipo creativo, con diversidad de conocimiento y trabajo colaborativo, un montón de cosas que parecen súper simples, pero no lo son. Cuando hablamos de diversidad de conocimiento, hablamos de que tenemos que armar un equipo que sea diverso porque necesitamos diversidad de miradas. No es lo mismo lo que ve un ingeniero que lo que observa un psicólogo o lo que observa un diseñador. Necesitamos, cuanto más diverso, mejor. Y si no lo tenemos en nuestro equipo, lo buscamos en el ecosistema con el que estamos co-creando. Hablamos de equipos creativos. El equipo, suena súper fácil armar un equipo creativo, pero en realidad no lo es. Necesitamos reglas, necesitamos un contrato social. Ese equipo necesita saber cómo va a trabajar. Necesita un espacio donde pueda trabajar, hoy virtualmente, en algún momento volveremos a estar cara a cara, pero necesita un espacio de alguna manera donde pueda ser creativo para generar productos y servicios más innovadores. Y hablamos de trabajo colaborativo porque hablamos de trabajo colaborativo con nuestro entorno. Nosotros vamos a estar trabajando con todo ese ecosistema al que le queremos mejorar la experiencia, no solo con la persona en sí a la que le queremos mejorar esa experiencia, como podría ser, por ejemplo, el usuario de un sistema que estamos instalando, si fuéramos una empresa tecnológica, o un usuario de una bicicleta, como en el caso anterior, sino que además con quienes
digamos, con todo ese entorno. Por ejemplo, podría ser con el proveedor de las partes de esa bicicleta, podría ser con las personas que trabajan en la empresa a la cual, de otras áreas con la cual a la cual estoy cambiando ese servicio. Entonces, lo primero que hago es un mapa de actores de mi equipo con el que estoy trabajando y además del ecosistema que me interesa que esté al tanto y que apoye este proyecto. Dicho esto, vamos al concepto de mejora continua o de mundo en beta. La mejora continua es parte de la metodología ágil y el mundo en beta es esto que decimos, ¿no? Uno está usando, por ejemplo, un teléfono celular que en realidad del otro lado están aprendiendo de nuestro uso, como las redes sociales. O sea, hoy el producto sale en beta porque ese producto se mejora con la experiencia del usuario. Ese infinito que están viendo ahí tiene que ver con observar, reflejar y hacer. ¿Qué? Observar a las personas en su ambiente, traer al equipo toda esa observación y hacer un prototipo de solución que mejore esa experiencia que tienen esas personas. A veces esa mejora no es sobre un error, a veces esa mejora es sobre algo que ya funciona. Y las mejores innovaciones muchas veces salen de algo que ya mejora, pero que queremos hacerlo mejor todavía. Entonces, por eso el mundo en beta y por eso el concepto de mejora continua. Cuando hablamos de plantear el desafío, una de las cosas más difíciles que tiene un equipo es, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué nos planteamos a la hora de empezar a ser creativos? Hay una forma básica que presenta la metodología y que es fácil pensarla, pero es difícil armarla, donde uno va a pensar y va a armar una frase que tenga en cuenta tres cosas. Va a definir quién necesita qué, o sea, me va a obligar a definir a esa persona, como se define cuando armo un producto y tiene que salir al mercado y defino para quién, nivel socioeconómico, ecosistema familiar, conocimiento de tecnología, todas esas cosas que me hablan de esa persona a la que yo le estoy generando este producto o servicio o esta experiencia mejoradora. ¿Qué necesita según lo que hemos observado? O si no, me invita a observar a esa persona para entender qué es lo que pueda necesitar, qué es lo que le aprieta el zapato, cuál es su punto de dolor o qué oportunidad presenta de mejora. Y un tercer concepto es qué beneficio logra esa persona si yo le mejoro la experiencia. Las propuestas, cualquier herramienta de la metodología se hace con, como dice ahí, de 2 a 5 minutos de lluvia de ideas individual con un papelito muy simple como estos, donde cada persona piensa y dispara una idea y la pone. Obviamente si es virtual lo haremos a través de herramientas como Mural, como Trello o cualquiera que les, digamos, que les sirva o que tengan, o hasta un mismo Excel donde podamos compartir conocimiento. Entonces, lo importante acá es que tengamos una lluvia de ideas, después reunimos ideas comunes y luego armamos la frase, que en este caso es una frase, en otros casos es el mismo proceso y será otros templates, o sea, otros modelos que vamos a completar de herramientas. Entonces, esto lo digo porque es sumamente importante para la metodología el tema de la lluvia de ideas. Es básico porque no corta la creatividad. Si alguien está, por ejemplo, si yo planteo esta pregunta y todos empezamos a hablar, probablemente cuando yo diga una idea, alguien va a decir, no, bueno, eso ya lo probamos y no funcionó y me cortó la creatividad. Chao, me anulo. Entonces, evitemos eso con la lluvia de ideas. Entonces, cada uno pone lo que cree y después se conversa y nos vamos a dar cuenta que hay gente que tiene una mirada súper enriquecedora que no hubiéramos podido detectar si hubiéramos hablado todos juntos. Entonces, acá les dejo las plantillas, pruébenlo, van a ver que es súper interesante. Siempre empiezan las reuniones con un disparador para armar o con una problemática o armado de este tipo de frases que nos llevan a entonces a empezar a detectar y nos obliga a empezar a observar quién, qué y qué beneficio obtiene. Bueno, dicho esto, acá les dejo un ejemplo de cómo sería una buena frase o una mala frase. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Básicamente, primero que en la segunda se habla de una persona concreta ubicada en un lugar concreto, generalmente se trata de dar más datos, y por otro lado, no se da una solución, porque el error que tenemos es tender a pensar que la persona necesita una aplicación, necesita un coche, necesita una solución. No, lo que necesita tiene que ver con la mejora de la experiencia. Entonces, cuanto más amplio lo hagamos, mejor o mejor espacio la creatividad nos va a dejar. Dicho esto, vamos a un paneo general. Estas son herramientas de Design Thinking en particular, cuando estamos haciendo este proceso creativo.
Y hay mapa de interesados, donde hacemos entender quién es quién, el mapa de empatía, donde nos ayuda a conocer mejor a las personas, el mapa de escenario, como el camino de usuario, que nos hace entender a la persona en su paso a paso, en su interacción con el producto o servicio. Perdón. Una grilla de retroalimentación que podemos usar cuando terminamos las reuniones, que es un prototipo, que ahora lo vamos a ver, y una grilla de priorización que puede ser para priorizar ideas por factibilidad y mejora de la experiencia del usuario. Todas estas herramientas las van a encontrar en inglés con el mismo nombre, en español con diferentes nombres, pero estos son algunos nombres en español. Lo van a encontrar fácilmente googleando sobre Design Thinking. Una cosa importante, cuando hablo de prototipo, cuando hablamos de generar un prototipo, piensen que estos ciclos de iterar, de ida y vuelta, están pensados cada 2 semanas, como mucho un mes, depende de lo grande que sea el proyecto. ¿Por qué se hace así? Porque la idea es aprender rápido a partir de equivocarnos antes. Entonces, si yo presento un prototipo de solución, el primero, que puede ser una hoja de papel con un dibujo, explicando la mejora de la experiencia, y las personas que están del otro lado me van dando una retroalimentación y me indican que me equivoqué en la observación de la mejora o en la propuesta de la mejora, ese papel se tira a la basura. Entonces no tarda un año o un mes en recibir esa retroalimentación. Y por eso el infinito. Yo cada 2 semanas interactúo con ese ecosistema que me va a dar su retroalimentación y va a co-crear conmigo ese prototipo de solución. Entonces, cuando al año tengo el producto finalizado, o 6 meses, o lo que tome, depende de lo grande que sea el proyecto, nadie va a decir que no tiene nada que ver con algo que mejora la experiencia. Entonces, ¿por qué? Porque cada 2 semanas estamos mostrando cuáles son las mejoras a través de un prototipo. Cuando estoy en la parte de Design Thinking, que es esta etapa de prototipar la solución, es muy interesante esta co-creación. Cuando estoy en la etapa de implementar ese prototipo que definimos que era eh, bastante similar a lo que estamos necesitando o es realmente lo que estábamos necesitando, también vamos a hacer esta interacción cada 2 semanas porque vamos a ir aprendiendo. A medida que vayamos implementando cada 2 semanas, vamos a entregar alguna funcionalidad que haga que uno pueda saborear ese producto o servicio. Y del otro lado, también empezar a aprender, o sea, el cliente va a ir aprendiendo con nosotros en esa interacción, que hay cosas que quizás consideraba que era sumamente importante, pero cuando las ve, decide que hay otras cosas previas o que eso ya pasó a un segundo plano y hay otras cosas que ha descubierto que son más importantes. Entonces, generalmente se utilizan las metodologías ágiles cuando no estamos tan seguros de cuál es el producto final al que estamos llegando y es un aprendizaje que, como decíamos antes, si lo hacemos cada 2 semanas, entregando alguna funcionalidad, vamos a ir aprendiendo antes, equivocándonos antes y esto nos lleva a un mejor lugar. Doy un ejemplo. Si alguien viene y me dice que necesita movilidad, probablemente si yo le entrego una bicicleta, supongamos que esa persona decía, yo quiero un auto, necesito movilidad, necesito moverme en un auto. Pero ¿qué pasa si yo hoy en 2 semanas o empiezo a prototipar, bueno, empezamos a implementar, se le entrega una bicicleta? Está movilizándose y tiene parte de la experiencia, que es poder movilizarse más rápido. Si en la próxima iteración le entregamos una motocicleta, la experiencia mejora, va más rápido. Y recién en la tercera le entregaríamos el auto. Obviamente a grandes rasgos, es un ejemplo simplemente. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, en este mismo caso, él me dice, necesito un auto, y yo le entrego una rueda, y en la próxima interacción le entrego la carcasa del auto, y en la próxima interacción le entrego los vidrios. ¿Tiene en cada experiencia una parte, o sea, una vivencia de lo que va a ser trasladarse? No, hasta que no le entregue el auto completo. Entonces, esto es obviamente es un ejemplo. Lo que estamos buscando es justamente ir entregando experiencia a medida que vamos interactuando. Entonces, dicho esto, los invito a que piensen para quién estarían diseñando una nueva experiencia, por qué, basado en qué, y cuál es la mejor experiencia para esa persona. Porque esa experiencia básicamente sería realmente un beneficio para la persona y lo que es importante, porque esa persona pagaría por ese servicio.
Con esto los dejo, les dejo nuevamente mis datos y espero que hayan podido captar, aunque sea algo que haya podido yo expresarme correctamente, ustedes hayan podido entender y disparar un montón de ideas y tengan ganas de seguir buceando en las metodologías ágiles. Desde ya, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.